Introducción a la Traductología, Unidad 4. Esta es la audioclase 3 y presentamos en ella un balance de los contenidos de la Unidad 4 y del resto de los contenidos vistos en el año. Para encontrarnos en el mapa de la disciplina y para encontrarnos en el mapa del programa también. Ya vamos a ver que hablar de el mapa de la disciplina y la linealidad del programa es hablar de lo mismo, porque nuestro programa sigue linealmente el avance de la disciplina. En la unidad 1 vimos una presentación de la disciplina, tipos y definiciones de traducción. También abordamos dos propuestas diferentes a la hora de periodizar la disciplina. Hablar de la disciplina a partir de las prácticas traductoras, no necesariamente informadas por la reflexión metacrítica, y luego, y a partir de que se produce la institucionalización de la disciplina, sí comenzar a hablar de un desarrollo cronológico con la presentación de escuelas y modelos de traducción. En la unidad 2 tratamos los modelos de Neider-Tabor y de Newmark. En la unidad 3 hablamos del modelo de North, hablamos muy brevemente también del modelo de Snell-Hornby y del funcionalismo alemán. Y en la unidad 4 tratamos la teoría de polisistemas, la teoría de las normas y de la transferencia, que son dos teorías que orbitan o satelitan, que gravitan en torno a la teoría de polisistemas y la completan. Y hablamos muy brevemente de los ejes de Lovaina y de Tel Aviv, y del primero dijimos que también el nombre convive con el de escuela de la manipulación. En cuanto al modelo de Neider-Tabor y el modelo de Newmark, ya avanzamos sobre la pertenencia de este modelo o la situación de este modelo en el ámbito del enfoque lingüístico para seguir con el etiquetado de Amparo Hurtado Alvir. ¿Por qué lo ubicaríamos allí? Porque estos modelos abordan técnicas de traducción, técnicas de ajuste y procedimientos traductores para contrastar el texto de origen y el texto meta. Y el criterio de fidelidad que se plantea es el de fidelidad al original. Ya anteriormente dijimos que a la hora de hablar de una traducción exitosa, se comprende por una traducción viable, una traducción exitosa, aquella que se plantea como una transcodificación de las unidades lineales, de una secuencia de unidades lineales que es previa y que está contenida en la versión original. De modo que para estos dos modelos, el de Neider-Tabor y el de Newmark, la aceptabilidad se logra con el contraste que tiene que ser exitoso con los contenidos de un texto original. Por supuesto que el problema se nos presenta ante la presencia de realemas, es decir, de porciones de realidad cuya denominación no encuentra contraparte en la versión a la que está dirigida o orientada el texto de llegada, porque se trata de un término que existe en una determinada lengua en el marco de una cultura y que no encuentra solución, réplica, no encuentra su contraparte o su correspondencia formal en la traducción en otras culturas. Vimos el caso, y lo discutimos, del realema que implica en la unidad léxica dulce de leche. Vimos diferentes denominaciones en distintos países, lo cual nos llevó a pensar que podríamos llegar a tener una solución lectal, digamos, una solución interlectal. Pero luego descubrimos que esas soluciones lectales en verdad nos ponían de cara frente a las variaciones regionales de esa misma porción de realidad. De manera que teníamos una solución, en algunos casos teníamos soluciones que no eran correspondencias formales, sino que eran palabras que valían igual, pero que variaban de cultura en cultura. Los binomios para realizar análisis con finalidad prescriptiva eran, para el caso del modelo de Neider-Tabor, correspondencia formal y equivalencia dinámica, y para el caso de Newmark, traducción semántica y traducción comunicativa. Y luego,
Las técnicas y los procedimientos con los que trabajamos son, en el caso de NiDAY-Tabor, adición, sustracción, alteración y nota al pie, y en el caso del modelo de Newmark, expansión, reducción, paráfrasis, sinonimia, modulación y notas. En estas placas vemos los conceptos encolumnados, en columnas, una frente a la otra, de manera que las propuestas se vean en paralelo. De hecho, cuando las tratamos en las audioclases de la unidad 2, dijimos que estas propuestas se ubican en una misma tradición. Dijimos que Peter Newmark alinea, encuadra en la tradición de modelos de tránsito trifásicos, etápicos o de construcción arquitectónica del proceso traductor que es inaugurada por estos dos autores que son Eugene Nida y Charles Tabor. El modelo de North encuadra en cambio en el enfoque textual. La mínima unidad de traducción para el modelo de North es el texto. Y un texto que responde a las condiciones que le establece un encargo, y ya no el original, a diferencia de los dos modelos que vimos para el enfoque lingüístico. Porque justamente el original es destronado. El original no es más que una oferta de información a la que hay que responder con otra oferta de información que responda a su vez al encargo. El original no es más que materia prima. Y abordamos también el modelo de North, que es un modelo que se construye de manera escalar con un primer peldaño en las funciones del lenguaje. Es un modelo construido sobre clasificaciones y análisis de casos. La primera clasificación es la de las funciones del lenguaje, sobre una tradición de clasificaciones previas, por supuesto. Esas 4 funciones del lenguaje son la referencial, la expresiva, la apelativa y la fática. Esas funciones del lenguaje, o la prevalencia de esas funciones del lenguaje, son las que permiten hablar de tipología textual por las funciones que en ellos prevalecen. Y esos tipos de texto son 3, el texto informativo, el texto expresivo y el texto operativo. A su vez, los tipos de traducción, que son el último peldaño en la escalera del modelo nordiano, se basa en una clasificación que atiende a las tipologías textuales, que a su vez se basa en una clasificación que atiende a las funciones del lenguaje preponderantes en los textos. Los tipos de traducción por su función son la equifuncional, la heterofuncional y la homóloga. Y luego los tipos de traducción por el método traductor que se aplica son el tipo documental y el tipo instrumental. Las categorías nucleares en el modelo de North, las categorías que son constitutivas, que son inherentes al valor de cambio que introduce este modelo en la arena traductológica en los años 80, son el encargo, el informe de traducción y los factores lingüísticos y no lingüísticos como factores atendibles. Sobre todo los que cuentan son los no lingüísticos porque son todas aquellas determinaciones que tienen que ver con lo clientelar que afecta el encargo de traducción o lo instrumental que afecta al encargo de traducción. El funcionalismo alemán incluye a otros autores, pero nosotros vimos eminentemente el modelo de North, también nombramos el modelo de Mersenne-Hornby. En cualquier caso, son modelos de traducción que ayudan a comprender la traducción como un producto industrializado, la versión producida como un producto industrializado. Es decir, que se trata de una propuesta modelizante del hecho traductor que comienza a atender al comportamiento de los mercados, pero no solamente del mercado traductor o del mercado industrializado de la traducción, sino al mercado de bienes simbólicos, de bienes culturales en general, a todo aquello que sea pasible de ser traducido.
Anteriormente, cuando hablábamos de los tipos de traducción por el método y discurríamos sobre qué se comprende por traducción instrumental y qué se comprende por traducción documental, yo observé que la categoría estrella en el modelo de North es inicialmente la traducción instrumental, porque es aquella que responde al régimen clientelar, al régimen instrumental. El modelo de North inicialmente nació para estudiar esos usos de traducción en la literatura de área específica de los ámbitos técnico y científico. Y parecía que la alta literatura, la literatura con L mayúscula, quedaba por fuera de los circuitos de mercadización de las versiones. En la unidad 4 estudiamos que incluso la alta literatura sirve o puede convertirse en un bien de consumo y puede ser estudiada de manera descriptiva como un resultado de un proceso industrializador, en este caso de los relatos, que ya no van a guardar una correspondencia formal con sus originales, sino que van a responder a una memoria que está absolutamente tecnificada por los mercados y que ha sido forjada por las versiones, consideradas géneros autónomos que comprenden el repertorio, es decir, el resto de los textos que acompañan a una misma versión, pero que no son versiones del mismo texto. El funcionalismo alemán, pese a que inicialmente sostiene no atender a la traducción documental o al tipo de textos que se señalan para la traducción documental, que son los textos expresivos, en realidad también puede explicar qué es lo que pasa con los bienes simbólicos o los bienes de consumo en los medios masivos de comunicación, las editoriales, la industria fílmica, es decir, qué es lo que pasa con textos expresivos liberados a las condiciones o a los comportamientos de mercado. Esto se debe a que la noción de aceptabilidad tiene que ver con la sujeción al encargo. Aquí realizamos un pequeño paréntesis para una digresión sobre algo que ya reparé anteriormente, que tiene que ver con el concepto de adecuación. Recuerden que el concepto de adecuación tiene que ver con una orientación de la versión generada, de la versión nueva, de la oferta informativa nueva, a las condiciones que establece el encargo. Mientras que adecuación, para los autores de la teoría de polisistemas, señala el polo opuesto del continuo de traducción. Es decir, que es una versión orientada con efectos extranjerizantes, orientada hacia el texto en lengua de origen. Esto, ¿por qué? Lo menciono porque aquí estamos hablando de aceptabilidad en el sentido de la teoría de polisistemas y pero de manera transversal a otras ofertas teóricas. Y observen, si no, qué es lo que ocurre con este relato de la Odisea, del texto que es ya un clásico de la antigüedad grecolatina, que ha sido reversionado, que ha sido adaptado, que ha sido manipulado, que ha sido reescrito para niños. Y fíjense si verdaderamente no solo la teoría de polisistemas, sino también la propia teoría del funcionalismo alemán no nos puede ayudar en el sentido de un producto que está sujeto al comportamiento de los mercados, no nos puede ayudar a comprender qué es lo que aquí ha pasado de manera descriptiva, por supuesto, y no prescriptiva, cosa que para la época del funcionalismo ya ha quedado atrás. Vean también esta reescritura de los archivos históricos en este texto. Y pasando a la teoría de polisistemas, teoría que se ubica dentro de la tipificación de Amparo Hurtado Albir en el enfoque comunicativo sociocultural, estamos de cara frente a una propuesta teórica que aborda de lleno la industrialización de los objetos culturales, la determinación de los mercados y la influencia de los hábitos
sobre todo en el estudio de las normas. Un claro producto de industrialización de objetos culturales y de divulgación del saber está en esta colección, en que los textos científicos han sido reformulados de manera divulgativa y la memoria científica ha sido empleada para provocar, para generar versiones divulgativas de una variedad de textos que son originalmente textos científicos y que son herméticos al público en general, para acercar la ciencia al común de la gente y a un precio moderado y razonable. Aquí tenemos una captura de las portadas de 2 ejemplos de textos que tratan sobre las luchas de poderes en la ciencia y también del cruce entre ciencia y arte. La teoría de polisistemas, como dijimos, trata sobre la producción, circulación y consumo de traducciones, desde que un texto en versión original ingresa a ese conglomerado de sistemas, hasta que se constituye como un texto traducido que tiene todos los ribetes de género autónomo. Nosotros trabajamos con cuentos infantiles y podemos volver sobre un caso, aunque de otro autor, Hansel y Gretel. Observen, tenemos de un lado de la pantalla la portada de un texto en soporte de papel. Del otro lado de la pantalla, a la derecha, tenemos un extracto del relato que puede leerse en línea. Tenemos una versión animada también de ese mismo texto y tenemos una versión fílmica de ese mismo texto. En todos los casos va a tratarse de versiones traducidas que significan como género independiente, que no significan y cuyo éxito no se gradúa o no se valora, no se evalúa en relación con el relato original de los hermanos Grimm, quienes son los autores, o a quienes se atribuye al menos la autoría, sino que se juzga estas versiones como género autónomo, como relatos que responden en cada uno de los casos a sus propias normas, a un conjunto propio de hábitos y prácticas traductoras que son de 3 tipos: preliminares, operacionales e iniciales. Las preliminares corresponden a los usos institucionales que pesan, que orbitan en torno a estas versiones. Las normas operacionales tendrán que ver con la matriz textual, con la memoria que determina qué características va a tener una película para niños, qué características va a tener una película animada para niños, qué características pueden llegar a tener los relatos infantiles en ese portal del cual se está extractando ese comienzo del relato de Hansel y Gretel. Y luego las normas iniciales, que tendrán que ver con qué competencias o de qué competencias echa mano el traductor, la de documentarse en primer lugar, como hemos dicho en tantas ocasiones anteriormente, para producir versiones exitosas. Para la teoría de polisistemas, la aceptabilidad está cifrada en la sujeción a las normas. Debido a que las normas predeterminan las versiones, toda nueva versión que se adecue, que se solape, que se subyugue, que se deje llevar por las determinaciones o predeterminaciones de las normas, va a resultar en una traducción aceptable. Para encontrarnos en el mapa de la disciplina, nosotros trabajamos en el curso del año con diferentes ofertas modelizantes del hecho traductor. Si la historiografía de la disciplina nos dice que desde mediados del siglo XX en adelante la disciplina se institucionaliza, y por institucionalización comprendemos que la disciplina comienza a tener carreras propias,
a ser dictada en edificios propios. De hecho, ustedes están viviendo esa experiencia. Y que la disciplina se libera de su condición ancilar de otras disciplinas, en que la traducción era una práctica que asistía, por ejemplo, a la lingüística aplicada, a la literatura comparada, a la enseñanza de lenguas muertas. Podemos hablar de una segunda mitad del siglo XX en que, una vez institucionalizada la disciplina, se sucede una tradición formalista lingüística superada por la tradición sociohistórica. Nosotros, en el marco de la tradición formalista lingüística, vimos el modelo de Naida y Tabor y el modelo de Newmark, que pertenece al enfoque lingüístico, y el modelo de North, que se encuentra encabalgado entre una y otra, entre la tradición formalista lingüística y la sociohistórica, por ser un modelo de enfoque textual. Y por último, en plena tradición sociohistórica, la teoría de polisistemas, que pertenece al enfoque comunicativo sociocultural, para citar el etiquetado de Amparo Hurtado Alvir. Y si nos ubicamos en el mapa mundi, los modelos de Naida y Tabor fueron forjados en Estados Unidos, el modelo de North fue creado en plena Europa, en Alemania, y la teoría de polisistemas fue formulada y refinada, exportada al mundo, en Israel. Así que podemos ver que hay áreas que se detectan como productoras de la teoría y otras sobre las que pesa, digamos, un cierto silencio, por lo menos históricamente, esto ha sido así, y en lo que tiene que ver con la no solo divulgación, sino generación, producción de conocimiento nuevo y legitimado dentro de lo que son las condiciones de poder en el desarrollo disciplinar.